nosotros en esta última sesión de 2023 de nuestro seminario permanente sobre acceso a la justicia, un seminario nuevo que inició este año y que afortunadamente ha sido exitoso y nos ha dado muy interesantes temas para debatir, para analizar, y que en esta ocasión además no es solamente organizado por el Centro de Estudios Constitucionales, sino coorganizado por Artículo 19, organización encargada de la defensa y protección de la libertad de expresión y de otros derechos relacionados con ella. Nos acompañan el día de hoy el maestro Francisco Chanchan de la Universidad Autónoma de Yucatán, también estudioso y egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y María José de Icaza, representante de Artículo 19, a quien agradecemos mucho por su colaboración para la organización de este seminario y para poder estar aquí el día de hoy. Así que María José, te cedo la palabra para que puedas presentar a nuestro ponente. Muchas gracias y bueno, principalmente gracias José Luis por abrirnos siempre las puertas. Y también al Centro de Estudios Constitucionales. Bueno, yo les voy a presentar, tengo el gustazo de presentar a Francisco Chan, un gran colaborador de Artículo 19 ya desde hace un rato. Y bueno, les platico, él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UADY y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Actualmente es candidato a doctor por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de asignatura en la materia Internet y Derecho en la Facultad de Derecho de la UADY, Yucatán, tanto en licenciatura como en maestría, y del Seminario de Investigación de la Universidad de Ibero en Tijuana. También es colaborador en proyectos académicos y de investigación en la línea de investigación de Derecho e Inteligencia Artificial LIDIA del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde el 2020 y con la Asociación de Internet MX, con nosotras, Artículo 19, Oficina de México y Centroamérica, Cultivando Género, Meta, Uber, entre otros. Muchas gracias por estar aquí, Fran. Pues al contrario, muchísimas gracias a todas y todas las personas que nos acompañan de forma presencial y también las que nos siguen por el Moodle. José Luis, muchas gracias de verdad por aquí, por parte del Centro de Estudios Constitucionales, y también María José, muchísimas gracias por parte de Artículo 19. Realmente me siento como si fuera una mesa entre amigos y amigas, la verdad es un gusto para mí. Muy bien, pues si les parece yo creo que podemos iniciar con esta sesión. Me habían preguntado platicar un poco sobre la protección de los derechos digitales en Internet. Y para ello siempre es importante verlo desde una parte jurídica. Y por eso decidí dividir mi presentación en dos partes que yo creo que son sumamente importantes. Si me pueden ayudar con las diapositivas, se los agradecería mucho. Muchas gracias. Muy bien, en la primera parte quiero hablar un poco sobre la arquitectura de Internet, y creo que esto es algo muy importante. Quiero hablar un poco sobre el diseño de Internet, cómo está constituido, cuáles son las características que tiene Internet, cuáles son los principios y cuáles son los factores de la infraestructura. Y eso es clave porque si ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, de asistir o de ver las sesiones que se está discutiendo actualmente en el Senado de la República de ANIA sobre inteligencia artificial, podrán ver que hay muchas cuestiones o muchas dudas, sobre todo en la forma en la que se puede regular la inteligencia artificial. Específicamente vemos las cuestiones de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, BART, entre otros. Sin embargo, una de las principales problemáticas que encontramos es que existen diferencias conceptuales. O sea, no existe un marco conceptual fijo, por ejemplo. Lo que entiende una persona, tal que puede ser un abogado, una abogada, por dato, no es lo mismo que entiende una persona técnica, un ingeniero por data. Y esto trae muchos problemas. Entonces, para iniciar la sesión de hoy, quiero empezar con la parte de la arquitectura de Internet. Me voy a tomar, si me lo permiten, algunos minutos. Creo que no pasan, si me pueden ayudar, si lo pueden pasar, se los agradecería mucho. Muy bien, entonces vamos a ver arquitectura, quiero hablar sobre el concepto, la estructura de capa, los principios y los factores de la infraestructura. La siguiente, por favor. Muy bien, cuando hablamos de arquitectura de una forma general, pues podemos ver que comprende el arte de diseñar y construir. Esto todas las personas lo saben, ¿no? Cuando lo aterrizamos un poco a la parte informática,
vemos que es una estructura lógica y física de los componentes de una computadora. Ya el concepto se empieza a aterrizar un poco mejor. Pero cuando hablamos de Internet, cuando decimos el término arquitectura de Internet, lo definimos como aquello que guía el diseño técnico de la red a través de la aplicación de altos principios de diseño. O sea, estamos hablando sobre cómo está diseñada la red. La siguiente, por favor. Para ello es algo muy importante y vale la pena mencionar lo que dice Bárbara von Schewing. Y Schewing nos dice, ¿saben qué? Lo estamos viendo desde dos perspectivas diferentes. Las personas ingenieras se enfocan desde la parte de la tecnología, que tienen un enfoque de Internet desde la parte de la tecnología. Pero los economistas, las y los abogados, lo ven desde el sistema económico y el sistema legal. Y es aquí donde viene el primer reto. O sea, tenemos que hacer un puente, de cierta forma, entre la parte técnica, la parte conceptual, la parte del diseño de la red, pero desde la parte jurídica, que es lo que nos concierne el día de hoy. O sea, tenemos que crear de cierta forma ese puente, y creo que es lo que muchas de las personas que siguen esta parte de la red han tratado de hacer, o han tratado de establecer estos diferentes parámetros para llevarlo a cabo. La siguiente, por favor. En este sentido vemos cómo existe una relación entre la parte técnica y también la parte jurídica, la parte legal. Y Schewing nos dice, bueno, así como la arquitectura de una casa es diferente de la casa en sí misma, del diseño que tiene, la arquitectura de un sistema no es el sistema final, sino una descripción de unos bloques de construcción. Vemos cómo el concepto de arquitectura de Internet va cambiando y va variando. La siguiente. En este sentido podemos definir la arquitectura como la descripción de los componentes básicos de la red, de cómo está constituido, cómo funciona, cómo interactúa y cómo podemos encontrar problemas basados en el diseño de Internet. Si encontramos problemas desde la parte del diseño de Internet, entonces es importante comprender Internet. La siguiente, por favor. Y para ello, quiero hablar de dos cuestiones que son sumamente importantes y seguro alguno o alguna de ustedes los conoce, los ha visto, los ha definido en mucha de la literatura que encontramos actualmente sobre Internet y derechos digitales, pero vamos a poner un poquito de orden. El primero son los principios generales de Internet y estos se refieren a todas las cuestiones técnicas que tienen que ver con la infraestructura de Internet, mientras que los segundos son los factores de la infraestructura de Internet. Estos se refieren a la parte que tienen que ver con las conductas de las personas que tienen en Internet. El siguiente, por favor. El primero, bueno, pues sabemos todos estos principios. Uno de los fundamentales es el control descentralizado. Tenemos también la parte de apertura, el clásico modelo de capas desde el sistema OSI, por ejemplo, que conocen, o desde las primeras capas, como puede ser la capa física, hasta la última capa, que es la capa de contenido. Otro es la información digital, vemos el lenguaje binario, el diseño extremo-extremo, la interoperabilidad y uno de los fundamentales que es la innovación sin pedir permiso. Como decíamos, estos principios se refieren a la infraestructura de Internet, a cómo opera Internet desde una parte técnica. Siguiente, por favor. Lo segundo se refiere, y aquí lo Pisanti los define, como estos que tienen que ver con las conductas de las personas. Aquí vemos unas cuestiones específicas como es la ampliación, la escalabilidad. Ustedes conocen este contenido que pueden ser, por ejemplo, el caso de las noticias y cómo estas van creciendo, se van ampliando en un entorno digital. El segundo tiene que ver con la identidad, la opción que nos da el anonimato, por ejemplo, tanto cuestiones positivas como negativas en Internet. El segundo, la transjurisdiccionalidad. Desde la parte penal lo vemos en cómo se van elaborando o cómo se van tipificando diferentes ciberdelitos. La disminución de barreras, como Internet puede ser un espacio más rápido, la reducción de fricción, cómo se crean algunos mecanismos en línea, por ejemplo, para implementar fricción. Aquí pongo el clásico ejemplo que vimos durante la pandemia, no sé si se acuerdan, que durante la pandemia había muchos casos donde algunas personas decían, ¿saben qué? Con un caldo de pollo muy caliente, y sobre todo que ahorita se antoja con el frío que hay, te puedes curar del COVID. Y esto por ser una noticia que realmente hasta nos daba risa. Pero si veíamos una noticia que decía 2 cucharadas de cloro más unos de ácido nos va a curar del COVID, esto ya trae un problema en sí. O sea, esta desinformación trae problemas que puede afectar hasta la salud de las personas. Por eso se empezaron a crear estos mecanismos que lo que hacía era poner fricción a Internet. Y aquí vemos el clásico ejemplo de cómo cuando publicábamos algo, pongo el caso de Meta, Facebook específico, nos decía, frénate un segundo, ¿estás seguro que la información es correcta?
¿Ya lo verificaste con información de la Organización Mundial de la Salud? ¿Es verídico lo que estás diciendo? Y esto, si bien apela a la persona, o sea, te hace frenar, nos hace reflexionar sobre lo que estamos publicando. Otro ejemplo sobre reducción de fricción lo podemos ver en el caso de las elecciones. Para el año 2016, Facebook hizo un convenio con el INE, por ejemplo, donde era totalmente importante y necesario saber quiénes eran las personas candidatas, dónde estaban las urnas, cuáles eran las propuestas, cómo se estaba transmitiendo un debate, por ejemplo, en vivo, y eso era importante que la ciudadanía lo conozca. Entonces, esto es el ejemplo de reducción de fricción. Y el último lo vemos como el efecto memoria. Internet, desde su llegada, podemos ver que nos facilita, nos puede recordar muchas cosas que han pasado en el futuro. ¿Se acuerdan? Personas que se han caído, por ejemplo, que se han vuelto memes, pero también nos pueden recordar cuestiones trágicas o importantes. Y así como se puede recordar, también se puede olvidar. Es muy fácil olvidar Internet. Sin embargo, cada vez es más difícil olvidar. Antes, hace muchos años, cuando queríamos, por ejemplo, grabar algún contenido, pues era muy difícil porque la capacidad de almacenamiento era muy poca. Realmente estaba muy limitada. Los primeros sistemas tenían 3 gigas de disco duro, ¿se imaginan? O sea, ¿se acuerdan? Sin embargo, ahora lo que es difícil es borrar en Internet. ¿Por qué? Porque el espacio donde se guardan las cosas, tanto en la nube como en las computadoras personales o como en muchos otros dispositivos, va creando muchos almacenamientos al mismo tiempo y esto vuelve complejo el sistema. La siguiente, por favor. Entonces, como podemos ver, tenemos estos 2 elementos que son sumamente importantes para el entendimiento de los derechos digitales. Si nosotras no comprendemos cómo opera Internet, pues va a ser muy difícil crear estándares, crear modelos regulatorios o proteger estos mismos derechos. Vemos de un lado los principios generales de Internet y de otro lado los factores de la infraestructura. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿por qué es importante conocer la arquitectura? ¿No? ¿Por qué es importante saber o cómo se pueden proteger los derechos digitales? La siguiente. Y aquí podemos ver en esta gráfica, van a tener que confiar en mí si no la pueden leer, pero yo se los explico. Y tiene que ver cómo estos niveles de afectación del contenido de Internet se van cruzando o se van empalmando. En la gráfica podemos ver cómo en toda la red afecta tanto la estructura, su arquitectura misma, y donde entran los principios generales de Internet y además entran los factores de la infraestructura. Vemos cómo esto está inmerso en el ambiente digital. Pero vemos otro espacio de un color azul o verde, la verdad no sé cuál es, donde encontramos el diseño en las plataformas digitales. De aquí hemos visto o se pueden encontrar algunos estudios que nos dicen cómo las plataformas pueden controlar efectos como la ampliación o como el olvido de algún tipo de contenido específico. Entonces, estas 2 características se juntan en el entorno digital y van creando afectaciones diferentes. Esto es algo muy importante, o sea, van creando alguna distinción. Vemos entonces la primera parte, tanto los niveles de afectación, y quiero poner un ejemplo muy sencillo que puede ser el derecho a la imagen personal. Vemos cómo desde la parte cómo entra Internet, este tipo de contenido, hay 2 cuestiones que crean un riesgo que es algo únicamente y exclusivo de Internet. El primero es la pérdida del control de las imágenes en Internet, o sea, se pierde totalmente el control cuando subimos alguna imagen. Y la segunda es la imposibilidad para rastrear la vida de una imagen. Hace mucho tiempo discutíamos con alguna persona de alguna plataforma y nos decía lo fabuloso que sería poder hacer clic en un botón y que en esa plataforma te salgan todas tus imágenes, o sea, todas las imágenes donde tú estés. Y que tú tengas la posibilidad de decir, bueno, esta fue con mi consentimiento, esta yo no di consentimiento y se pueda borrar. Esto pues realmente sería algo sumamente fabuloso. ¿Se ha aplicado? Sí, se ha aplicado en algunos casos, por ejemplo, cuando hablamos de imágenes con algún contenido íntimo, por ejemplo, o pornografía infantil. Sin embargo, para imágenes que no entran en ese umbral, por ejemplo, todo esto es mucho más complicado. Fotos que ni sabemos que nos han tomado, imágenes chuscas, pero que nos pueden traer alguna afectación. Entonces, por eso es importante comprender en una primera instancia cómo opera Internet y cómo está constituido. Y esto desde la parte legal ha traído cambios. Podemos ver que desde el año 2019 hacia acá, algunos tribunales en España, por ejemplo,
han creado algunas resoluciones, sobre todo en materia civil, donde han hecho una distinción entre el daño moral causado en Internet y el daño moral causado en un ambiente físico presencial. Y esto es algo muy importante porque todo esto, o sea, todas estas cuestiones que vemos, estas características, se empiezan a reflejar en algunas resoluciones para el caso de España. Y lo que hace es, bueno, empieza a aportar algunos elementos nuevos. ¿Cuáles elementos? Pues podemos ver elementos como la inmediatez, por ejemplo, elementos como la cantidad de usuarios, como la afectación y todo esto. Cuando esto lo aterrizamos a otras cuestiones como la violencia digital, esto crea una relevancia mucho mayor. Vemos una cuestión de género implícita ahí, pero además podemos ver para algunas personas de la sociedad civil cómo lo han definido como daños permanentes, o sea, como si esto fuera un daño permanente. Les pongo un caso muy sencillo que pasó cuando ni siquiera existía todo lo que conocemos como la ley Olimpia, y era el caso de Yucatercos. Esto sucedió en Yucatán. De muchas personas se subieron imágenes de mujeres menores de edad, mayores de edad también, y lo que se hacía era un sistema de extorsión. Se subían las imágenes, las personas veían sus imágenes, entraban a la página y decía, si quieres que tu imagen se baje, debes depositar 3,000 pesos. Obviamente esto era una estafa, no se depositaba nada, y la forma en la cual se obtenían estas imágenes pues era mediante plazas de la tecnología, imágenes de sus parejas, contenido por USBs perdidas o computadoras que llevaron a servicio. ¿Cuál fue el problema? Que esto inicia en Yucatán, pero llega, por ejemplo, a muchos estados del sur como Campeche, Quintana Roo, Tabasco, y el problema fue que cuando estas personas intentaron pues, ejercer acción penal, fueron victimizadas. ¿Qué hicieron? Se unieron mediante una sociedad civil que se llama Indignación y mediante la PGR pudieron promover. Algo muy importante de este caso es que las afectaciones que sufrieron estas mujeres fue, dejaban, por ejemplo, las comisarías o los pueblos donde vivían, dejaban de trabajar, dejaban a sus familias, las metían a grupos de WhatsApp y eran acosadas, las reconocían en espacios públicos, por ejemplo, durante muchos años, y cuando tratamos de ver si hubo alguna reparación del daño, que sería lo primero que imaginaríamos, como dice la Comisión Interamericana, una reparación integral, es que ni siquiera hubo una reparación. La única solución que tuvieron fue que su imagen se baje de la plataforma y ya ni siquiera podían continuar con el proceso entre la PGR por la victimización tan fuerte que tuvieron. Entonces, esto es muy importante porque estamos viendo cómo estos elementos se permean y traen afectaciones. Afectaciones que para algunas personas son permanentes, podríamos decir, pero debido al entorno digital, esto se refleja mucho y poco más. Y cuando creamos alguna regulación, cuando pensamos en modelos regulatorios, esto no lo podemos dejar pasar. Y si pensamos que ahora pues ya estamos en otra época discutiendo sobre inteligencia artificial, hay muchos errores del pasado que no hemos superado desde la parte de Internet. Entonces, es importante retroceder también y pensar dónde estamos, qué soluciones hemos dado a esto que sucede en Internet, que a veces tiene afectaciones de inteligencia artificial, pero que sigue suscitando en el entorno digital y que debemos verlo desde una mirada técnica y también desde una mirada jurídica. La siguiente, por favor. Para continuar, esta sería, como habíamos dicho, la primera parte que tiene que ver con la arquitectura de Internet. Y dicho todo lo anterior, ahora sí podemos pasar a la cuestión de los derechos digitales. Aquí vamos a ver un poco sobre el concepto, sobre la protección, Internet de Derechos Humanos y las diferentes cartas que hemos visto, seguro ustedes lo han localizado. Ha surgido un movimiento muy grande de cartas de derechos digitales, no únicamente en México, sino en Latinoamérica y en todo el mundo. Aquí podemos ver que desde finales de los 90, Barlow nos decía en una declaración del ciberespacio que habían algunas cuestiones que se suscitaban en Internet donde no había un reconocimiento de la ley o no había una protección específica. Y esto era algo muy sencillo. Imagínense, estamos ahorita ubicados, finales más o menos mediados de los años 90, y Barlow ponía la afectación que podía tener el correo postal, porque cuando era en un mundo físico, pues era algo muy sencillo, se violaba el correo, pero cuando hablábamos del entorno digital, hablábamos del correo electrónico. Entonces esto tenía otros retos. Años más adelante, Vinton Cerf, uno de los que
conocemos como el padre de Internet, imagínense, por ahí del año 2012, si no estoy mal, saca un artículo en el New York Times que causa mucho revuelo. Y lo que dice Vinton Cerf es, ¿saben qué? El acceso a Internet no debe ser considerado un derecho humano. Hay algo aquí importante donde no lo podemos considerar como un derecho humano. Y Cerf tenía 3 puntos que creo que son muy importantes analizarlo sobre lo que estamos viendo, sobre lo que queremos enmarcar en este seminario también de acceso a la justicia y lo que habíamos dicho de inteligencia artificial. Lo primero nos dice, se pierde un punto importante, que la tecnología nos habilita derechos, pero no es un derecho en sí mismo, nos decía Cerf. Hay que tener en cuenta esto, es algo clave. El otro es un error ubicar cualquier tecnología particular en una exaltada categoría, como derecho humano, derecho fundamental, ya que podemos terminar valorando cosas que no debemos o que son equivocadas. Y por último nos decía Cerf, ¿saben qué? Mejorar la Internet es algo muy importante, pero es solo un punto nada más para una mejora de la condición humana. Y esto debe ser realizado con una apreciación desde los derechos civiles que merecen protección sin pretender que el acceso a Internet sea considerado un derecho humano. Entonces, toda esta publicación, este artículo en el New York Times, pues causa evidentemente un revuelo porque pues veíamos un movimiento en el cual se quería reconocer o se querían proteger estos derechos digitales, pero una de las personas considerada padre de Internet, del World Wide Web, pues nos venía a decir que estábamos viendo desde una perspectiva equivocada, ¿no? Entonces esto causa un punto importante a favor. Y esto lo podemos ver también con lo que actualmente estamos analizando, que tiene que ver con la inteligencia artificial. O sea, vemos mucho movimiento, podemos ver un proceso, yo creo que apresurado de regulación. Ustedes seguro encontrarán en algunas regulaciones locales, por ejemplo, cómo se quiere adentrar o se quiere definir la inteligencia artificial sin muchas veces comprender lo que estamos viendo. Esto pasa igual desde la parte de Internet. En este sentido, un poquito años antes, desde la parte de la promoción y protección de los derechos de la libertad, vemos cómo Internet no se consideraba un derecho humano. O sea, todavía no había algo ahí, pero sí decíamos que Internet era una plataforma o era una herramienta muy importante para el ejercicio de otros derechos humanos. Entonces, viene un movimiento ahí sumamente importante de reconocimiento y de cambio desde la parte de Internet. Más adelante existe esta declaración conjunta donde vemos cómo la red se empieza a considerar como una base o como una estructura para asegurar y para respetar otros derechos. ¿Cuáles? Pues nos decía ahí, derecho a la educación, derecho a la salud, trabajo, reunión, asociación, entre otros. Y esto no lo habíamos dimensionado de cierta forma hasta la llegada del COVID. Porque cuando llega el COVID todo cambia. Desde la parte del sistema de justicia, cómo se empiezan a crear diferentes mecanismos que muchos poderes judiciales locales, por ejemplo, ya tenían, pero que esto fue totalmente obligatorio. O sea, viene esto. Y también desde la parte de otros derechos como el derecho a la salud. Acuérdense cómo mediante Internet podíamos registrarnos, por ejemplo, en la vacuna, lo solicitábamos y nos enterábamos de muchas cosas que pasaban. Esto viene a traer también una perspectiva nueva, una perspectiva que nos define o nos trata de aterrizar qué valor le estamos dando a estos derechos y por qué se están volviendo tan importantes. Es así que un poquito años más adelante, en el 2013, vemos cómo la Comisión Interamericana crea unos estándares para los cuales, considerando la libertad de expresión, deben ser unos principios que orienten cualquier regulación. Y acá nos pone 3 que son clave. Uno es el acceso, otro es la parte de la pluralidad, uno es la parte de no discriminación en Internet y uno sumamente importante es la parte de la privacidad. Entonces vemos cómo estos diferentes organismos se van adentrando o se van acercando cada vez más a reconocer la importancia de Internet. Finalmente, yo creo que el más importante, en el año 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU finalmente reconoce la protección de derechos en línea y la protección de derechos fuera de línea. ¿Y por qué es importante? Porque si nos vamos un poquito atrás al caso que yo les presenté al inicio, ¿se acuerdan de Yucatercos? Vemos cómo muchas de las afectaciones surgen en un entorno digital, pero permean en un entorno físico, o viceversa. Surgen en un entorno físico, pero además tienen mucha afectación en un entorno digital.
y que puede sumarse, puede llegar a casos gravísimos, hasta el caso de un suicidio, por ejemplo. Yo les pongo el caso siempre del estado de Yucatán. Lo vemos como el estado más seguro a nivel nacional, pero donde la violencia interfamiliar ha alcanzado datos gravísimos. Otro ejemplo, sigue siendo el estado más seguro, pero donde el índice de personas que se suicidan, sobre todo hombres, es muy alto. Solo en una semana en Yucatán se suicidaron 12 personas, imagínense, en un estado, 12 personas durante el 2022. Entonces, son datos alarmantes y por eso la importancia de reflexionar sobre la protección de los derechos digitales, pero obviamente en el entorno digital, pero también es un entorno físico presencial. Y esto lo vinculo con lo que decíamos de los tribunales españoles, que nos aterrizaban, nos ponían cómo el daño moral puede también tener un criterio diferenciador desde la parte de Internet, donde se van llegando o aterrizando nuevos elementos que antes no se habían considerado. A partir del año 2015, después de todo este movimiento, un poquito antes de este reconocimiento, vemos cómo se empiezan a crear muchas cartas de derechos humanos y principios para Internet. Y esto es un movimiento que surge y que sigue hasta la actualidad. Vemos acá algunos puntos, pero en el año 2021 vimos una de Carta de Derechos Digitales de España y una más este año en mayo, Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales. Y seguro para el caso de México vimos una también que surgió. Esto es un movimiento y que lo podemos determinar como un instrumento de gobernanza de Internet que tiene que ver con las guías o con los modelos. Y si bien son muy importantes porque de cierta forma nos dan una primera aproximación, sobre todo a la ciudadanía, de qué derechos se deben proteger, tiene uno de los retos claves y que se van a discutir también en la Unión Europea. ¿Y cuál es? ¿Cómo se puede materializar esto? Porque si bien para el caso de México, donde el acceso a Internet lo encontramos a nivel constitucional, a diferencia de España, donde este acceso no está a nivel constitucional, lo que podemos ver es que hay una tasa mayor de penetración de personas en España que en México. Entonces, cuando queremos aterrizar esto, tenemos un gran problema que es la brecha digital. O sea, hay muchas personas que no tienen acceso a Internet, pero muchísimas, o sea, casi un 20% de personas no tienen acceso. Y cuando pensamos en mecanismos o sistemas que vuelvan eficientes o políticas públicas que sirvan como herramientas para mejorar otros derechos fundamentales, tenemos un rezago muy grande de ese lado que no se puede cumplir. Entonces, es muy importante tener toda esta parte en consideración. Otro punto es la Declaración por el Futuro de Internet. Y esto lo vimos desde la parte en cómo en Estados Unidos nos empezamos a dar cuenta que los principios básicos de Internet, desde los que crearon sus fundadores, pues era crear espacios de comunicación, espacios donde la libertad de expresión sea plena casi, todas las personas puedan comunicarse, pero lo que hemos visto, y esto pongo el caso, por ejemplo, de un estudio que hicimos con Artículo 19, la Oficina de México y Centroamérica, tratamos de analizar cómo la moderación de contenido en plataformas digitales puede afectar a personas en situación de vulnerabilidad. Tomamos algunas categorías como mujeres, personas migrantes, de la comunidad LGBTIQ+, comunidad indígena, y lo que nos dimos cuenta es que Internet como este espacio, sobre todo en algunas plataformas donde podemos expresarnos libremente, se había convertido para estas personas específicamente en un lugar caótico, en un lugar donde se autocensuraban, ya no podían continuar, en un lugar donde recibían mucho contenido, mucha afectación como discurso de odio, como críticas, estigmatizaciones. Entonces, debido a toda esta cuestión, que esto es el caso de México, pongo este estudio, que además lo nombramos libertad artificial, porque no podíamos hablar de una libertad de expresión, sino una libertad artificial, lo vemos aterrizado a un nivel global. Hace poco citaron en la Casa Blanca también a muchas de las personas encargadas, por ejemplo, desde la parte de las plataformas digitales, para discutir cómo se puede mejorar esto. Y esto, si lo aterrizamos un poco al enfoque jurídico, vemos que depende de la sección 230 del CDA. Hay una regulación ahí, más de 30 años, que no ha sido cambiada. O sea, esta cláusula de buen samaritano, esta no responsabilidad de intermediarios en Internet, nos ha causado de cierta forma algunos problemas que son importantes también discutir. Aquí entonces vemos muchos derechos fundamentales aplicados en el entorno digital. Podemos ver acceso a Internet, conocimiento, privacidad,
Y esto cada vez se va permeando o se va aterrizando en los diferentes mecanismos, como vimos las guías, instrumentos de regulación de gobernanza de Internet que se van estableciendo. Pero aterrizando un poco en la parte de acceso a la justicia, que es el seminario que nos concierne el día de hoy, quisiera mencionar dos casos que creo que son importantes. Uno es que muchas de las afectaciones que vimos al inicio de la presentación del día de hoy surgen en plataformas digitales. Esto es algo muy importante, surgen en ese espacio. ¿Afectaciones a qué derechos? Bueno, derechos de la personalidad, como puede ser la intimidad, la privacidad, la imagen personal, el honor, entre otros. Y aquí es donde la persona llega o aterriza en una encrucijada, porque tiene estos sistemas paralelos de acceso a la justicia donde no sabe qué decidir o donde tiene un poco de dificultad. Por un lado, bueno, me voy a la regulación local, dice, a la regulación que está establecida en la jurisdicción donde yo me encuentro, o por otro lado, me voy a una solución que me dan las plataformas desde el sistema de autorregulación que tienen. Lo que podemos ver para el caso de México es que esto es muy problemático porque nos crea en este espacio. Hay un estudio que se hizo en el 2019 donde Appelman da como un pequeño bosquejo sobre qué cantidad de personas sufren discursos de odio y cuáles acceden a justicia. Y eso es importante mencionarlo porque nos da una idea general de qué es lo que está pasando en las plataformas. Appelman hace el estudio y dice que aproximadamente un 15% de personas han sufrido algún tipo de discurso en las plataformas digitales, para el caso de Holanda específicamente. Y de ese 15%, solo 1.4% ha tenido la iniciativa o ha pensado en acceder a la justicia. ¿Y por qué ha sido esto? Bueno, son procesos largos, por el desconocimiento que tienen de cómo operan, tanto la parte del sistema de la autorregulación que tienen las plataformas como la parte de regulación penal, y uno pues, tiene que ver también con la desconfianza de estos sistemas. Entonces, vemos cómo este sistema paralelo de acceso a la justicia se vuelve problemático de cierta forma. ¿Qué se ha hecho? Se ha reflexionado mucho. Quiero mencionar dos casos nada más de personas aquí en México que han estudiado esto. Tenemos un libro de la doctora Hilda Nucci que nos habla de plataformas donde ella promueve la parte de la autorregulación, y otro un libro muy interesante, yo creo que es de los más importantes hasta ahora, que es de Saúl López Noriega, que habla sobre Internet y él nos pone lo que se conoce como la autorregulación regulada. Estándares creados por las mismas plataformas, pero desde una visión estatal. Entonces, creo que esto es algo también muy importante. Y una de las cuestiones que vuelven complejo esto, este mismo sistema, son dos cosas y ya las menciono para finalizar. La primera es que todas las plataformas son diferentes en sí, tienen una naturaleza diferente. Podemos ver las que conocemos como las Big Tech, que dominan prácticamente el entorno digital, pero otras que surgen y que han estado avanzando y que tienen diferentes modelos de moderación de contenido, por ejemplo, como Wikipedia, como Reddit, entre otras. Otro punto importante es que existen algunos tipos de factores que vuelven complejo estos procesos. ¿Cuáles son estos factores? La cantidad tan grande que tienen, la falta de jurisdicción, por ejemplo, que se pueden producir, el contexto específico de la afectación que surge en estas plataformas, es muy importante porque muchas operan mediante sistemas automatizados y estos no pueden adentrarse realmente. Y otro es los diferentes sistemas jurídicos o legales que tenemos en todo el mundo. Entonces, todo esto lo vuelve muy complejo. En sí, y para finalizar, quisiera mencionar que la protección de los derechos digitales es muy importante. Es clave tener en consideración la arquitectura de Internet, cómo está constituido, como dijimos, sus principios y sus factores, y que para dar un paso más hacia alguna regulación que nos pueda ayudar o nos quiera un estándar, es importante conocer todos estos puntos. Como yo les decía al inicio, queremos seguir en la construcción de este puente, desde la parte técnica hasta la parte jurídica, pero hay que ir poco a poco y comprendiendo cierta parte, analizando y haciendo cambios también. Es importante, como decían muchas de las personas, salir de la caja, no como vemos o como pensamos en alguna regulación, sino pensar en otras estrategias que tal vez no estén en el derecho, pero que sí nos puedan dar una protección mucho mejor a los derechos digitales. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por esta exposición, por esta introducción a
a reflexionar sobre cómo proteger los derechos en relación con la red. Me gustaría saber si alguien del público tiene alguna pregunta, y si sí, pues podemos darles la palabra. No sé si hay alguien más y hacemos una primera ronda con un par o 3 preguntas, pero de inicio. Muy bien, muchas gracias. Tengo 2 preguntas. Primero que nada, muchas gracias por la ponencia, estuvo muy interesante. Y la primera pregunta consiste básicamente en el término derechos digitales. Por lo que entiendo, existen 2 posturas teóricas respecto a si entendemos los derechos digitales como a derechos en sí mismo o si los entendemos como derechos en el ámbito digital. Los mismos derechos de los que hablamos y estudiamos todo el tiempo, pero en el ámbito digital. Entonces, quisiera saber su opinión respecto a esa postura, a ese debate. Y por el otro lado, respecto a la materialización o el aterrizaje de los derechos digitales en la sociedad mexicana, quisiera saber también, por ejemplo, su opinión, si es más viable que esta materialización se dé mediante la judicialización o mediante precedentes, jurisprudencia, o por si puede ser también respecto a que se legisle, que haya reformas, que se regulen las plataformas digitales, saber en su opinión cuál de las 2 vías es más viable en nuestro país. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la pregunta, muy interesante. Creo que sí es una discusión que se ha tenido, sobre todo desde la parte conceptual, como decíamos, de cómo consideramos a los derechos digitales. Por una parte vemos estos derechos como una extensión de los derechos fundamentales, pero que se ejercen en el entorno digital, y como otra parte, algunas personas lo definen como la creación de nuevos derechos, ¿no? Como una cuestión novedosa. Yo creo que aquí la clave está en desde dónde lo estamos viendo y si realmente podemos considerar esto, porque si bien se han creado casos o situaciones que jamás habíamos imaginado, por ejemplo, yo pongo el caso de la inmediatez, de la ampliación, todo esto en un entorno digital, creo que la protección de los derechos debe venir más desde esa perspectiva como una extensión de estos mismos. O sea, hablamos de cierta forma de los mismos derechos, libertad de expresión, por ejemplo, y esto puede ser en un entorno presencial o lo podemos ver en un entorno digital. El entorno digital nos trae nuevos retos, muchos nuevos retos, como viaja esta información, cómo todos podemos tener una misma voz en espacios que de cierta forma son privados, como las plataformas digitales, por ejemplo, que nos establecen estándares conforme a sus normas comunitarias o sus términos y condiciones, pero de cierta forma seguimos hablando de estos mismos derechos, solo con esta, valga la redundancia, extensión del mismo ejercicio de estos mismos. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva miría más sobre esta línea, ¿no? Sobre esta línea conceptual de una extensión de los derechos. La segunda pregunta es muy interesante porque, como decíamos, vemos todas estas cartas que han surgido, por ejemplo, desde el 2015, donde cada país, sabemos, pues tiene sus diferentes recursos, presupuestos, y hablando de la parte de precedentes, creo que encontramos algunos precedentes, sobre todo de responsabilidad de los intermediarios para el caso de México. Hay uno, por ejemplo, de la Corte muy interesante que se hizo sobre una página que ofertaba trabajo, por ejemplo, y que en alguno de los términos hubo una cuestión ahí que podía o que había una intuición de que había una discriminación, y lo que se resolvió al final del día era, bueno, pues se iba de cierta forma a la línea de la no responsabilidad de estos intermediarios, ¿no? Entonces, creo que los precedentes son importantes. Creo que cada vez vamos a ver más casos. Para el caso de México tenemos el caso que nos está esperando, muy famoso, de Urlich versus Google, sobre todo de que puede ser un daño punitivo también y una cantidad que hay que reflexionar. Pero para la parte de la materialización, creo que es importante también conocer, más que nada irnos a esa parte de la brecha digital. Yo creo. O sea, como decíamos, podemos hablar de cuántas personas pueden tener acceso a Internet, pero hay un número muy importante que no tiene. Y les regreso al caso que vivimos en Libertad Artificial. Lo que analizábamos en ese estudio era cómo ejercen estas personas en situación de vulnerabilidad la libertad de expresión. Oye, pues hablábamos con las personas migrantes, las plataformas fungían como un espacio para acceder a información y para que luego no sean afectadas, por ejemplo. Hablamos con mujeres donde grupos feministas se organizaban y podían proclamar. Pero cuando llegamos a comunidad maya o comunidad en Oaxaca, lo que nos dimos cuenta es que las personas no pensaban en ejercer su libertad de expresión en plataformas digitales,
O sea, no tenían ni siquiera acceso a internet. ¿Qué estaban haciendo? Luchando por sus tierras, promoviendo algunas cuestiones, y algunos representantes de ellas a ellos tenían acceso a internet y buscaban información o promovían algunos datos importantes. Entonces, creo que ahí está el principal reto. A veces se habla mucho de la universalización de internet, por ejemplo, acceso a todas las personas, es algo que se puede analizar, pero ahora ya hablamos de diferentes tipos de brecha, por ejemplo. Ya no únicamente el acceso, sino la velocidad, el tipo de contenido que podemos ver y otros principios como la neutralidad. Entonces, creo que ahí está el reto de la pregunta. Muy buena pregunta, muchas gracias. Sí, a tu parecer, ¿qué es lo que hace falta en la regulación jurídica mexicana para que se implementen medidas como de respeto a derechos de la personalidad, como el derecho a la propia imagen o derecho al olvido en algunas redes sociales, por ejemplo, cuando se comienzan a difundir imágenes con contenido explícito de personas que no lo autorizaron, pero además que no solamente basta con que esa información se baje de las redes sociales, sino que es necesario que también se borre la huella digital de que esa información existió? Muchísimas gracias, muy buena pregunta, qué buena pregunta. Creo que cuando hablamos de derechos de la personalidad, como decíamos en un inicio, vemos que esto encuadra muy bien en las afectaciones que podemos encontrar, hablando específicamente de las plataformas digitales. Sin embargo, ahí entra la parte del sistema paralelo. Por una parte tenemos la legislación local, lo que habíamos dicho, y por otra parte, cada plataforma va creando sus estándares diferentes, tanto sus normas comunitarias como los términos y condiciones. ¿Qué falta cambiar? Creo que es una pregunta muy interesante, porque si la aterrizamos en un derecho, solo por poner un ejemplo, derecho a la imagen personal, lo que podemos encontrar en México, como lo ha dicho Eduardo de la Parra muy atinadamente, es esta pluralidad normativa. Lo encontramos en muchísimas legislaciones, lo podemos ver desde la parte civil, por ejemplo, en afectaciones, lo podemos ver desde la parte en los códigos penales, por ejemplo, todo lo que se conoce como ley Olimpia, ley federal de derecho de autor, lo encontramos también ahí, entre otros. Entonces, creo que uno de los principales retos, y podría ser un camino para la protección de estos derechos, es considerar algunos de estos elementos que vimos, como la inmediatez, como la cantidad de usuarios, como todo esto, y cómo esto de cierta forma puede encuadrar en el tipo de daño que puede sufrir. Porque al final, si tenemos los derechos de la personalidad, lo que queremos desde aterrizando la acción civil es la reparación del daño. Entonces, ¿cómo vamos a reparar ese daño? Y mucho de esto viene de una forma ya reactiva. Ya se hizo el daño, hay que ver cómo se va a reparar, pero no se dimensiona qué tanta afectación puede tener. Entonces, creo que eso sería algo clave, o sea, cómo estos elementos se podrían encuadrar de esta forma. Hay otras propuestas y me gustaría mencionar dos. Una es mediante la parte de la mediación, que yo creo que eso es algo muy importante. Si tú, por ejemplo, tomas un servicio, pongo el caso de Uber, y el conductor se fue por otro lado, no respetó y te hicieron un cargo adicional, rápidamente puedes reclamarlo y en menos de 5 minutos tú ya tienes la cantidad de que se te pasó, por ejemplo. Otro es el caso de las plataformas como Amazon, entre discusiones ahí. Y aquí también puede entrar. Sin embargo, creo que hay los mecanismos que han tenido las plataformas digitales para causas específicas, como afectación entre particulares, por ejemplo, de imagen, no es tan fuerte como una imagen íntima, por ejemplo, donde eso actúa rapidísimo. Hay estudios que muestran el tiempo que tardan, por ejemplo, en resolver, y esto es algo también importante. Entonces, creo que esa podría ser una estrategia. Muchas gracias. Bueno, le robo tantito el micrófono justo para abordar el tema de la regulación. Es importante tomar en cuenta que hablando, por ejemplo, del mal llamado, ¿no?, derecho al olvido, estamos hablando de qué tanto papel le vamos a dar al Estado frente a lo que podemos o no mover en Internet, ¿no? Entonces es un tema sumamente complejo hablar de que le estamos dando al Estado la capacidad de decir se puede eliminar este contenido, se puede o incluso no se pueden introducir contenidos de cierto tipo a las plataformas digitales, ¿no?
al hablar de moderación de contenido específicamente, tenemos que abogar no por una sobreregulación, sino buscar otros mecanismos que no permitan o no abonen o no den atribuciones al Estado para permitir modelos de censura o censura previa. Entonces es algo como una notita al pie por ahí. Majo, justo, si no hay otra pregunta, quería abonar un poco al diálogo e invitarte a participar y a que nos contaras un poco, o que nos contaran un poco en conjunto, cómo es que las organizaciones de la sociedad civil pueden participar o qué papel pueden llegar a tener justamente para mejorar la regulación o para dirigir los debates, ya sea tanto en el ámbito legislativo como quizás en el jurisdiccional a través de la generación de precedentes de tribunales constitucionales o en otros espacios, por ejemplo, con las empresas directamente encargadas de estas plataformas. ¿Cómo consideran ustedes que puede hacerse este entramado de actores pues para contribuir a mejorar la dinámica y la protección de los derechos en Internet? Bueno, creo que ahí tenemos que considerar que hablando de Internet es un espacio multiactor. No solamente tenemos que hablar de cuál es el papel de las plataformas de redes sociales, ¿no? Las plataformas digitales, motores de búsqueda, Big Tech, empresas, etcétera, ¿no? Sector privado. También tenemos que hablar del papel del Estado, pero poniendo particular énfasis en el papel de la ciudadanía, ¿no? Y no solo de la ciudadanía, sino de las personas usuarias en general, tomando en cuenta que no solamente la llamada ciudadanía toma parte de este espacio digital, sino somos todas las personas, hablando de infancias, hablando de personas migrantes, hablando de muchísimos grupos poblacionales. Entonces, justamente eso es algo en lo que se tiene que poner el foco, no solamente del papel de estos grandes actores, ¿no? Sector privado y sector público, sino como otros actores que no han sido llamados a la discusión realmente tienen parte en las decisiones, ¿no? Y cómo son afectados por cualquier tipo de decisión en materia de regulación, en materia de, pues justo, ¿no? La aplicación de legal. Pues no soy abogada, así que una disculpa si se me van las palabras, pero entonces ahí es donde entra sociedad civil. Creo que cada vez tenemos más, bueno, nos invitan un poquito más a la discusión, ¿no? Y podemos abonar al final, pues creo que tener el trabajo de base, conocer cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses de ciertos grupos, en este caso, por ejemplo, el artículo 19 de las personas periodistas, nos permite dar otra visión y nos permite incluso fortalecer la discusión, además de que, bueno, hemos visto ya en muchas iniciativas de regulación, etcétera, que como mencionaba Fran, no se conoce la arquitectura de Internet. Entonces ahí es donde entramos nosotras, ¿no? Por ejemplo, en la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, ¿no? Justo estos espacios multiactor nos dan otra visión que, pues, la verdad es que la discusión estaba muy cerrada, ¿no? Entonces, pues eso un poco, creo que divagué, pero espero haber contestado la pregunta. Sí, no, bueno, por mi parte creo que coincido con todo lo que dice Majo, o sea, sí creo que hay una parte muy importante, sobre todo de la sociedad civil, hablando de Internet. Si hacemos una línea del tiempo, por ejemplo, de Internet, o sea, desde sus inicios, finales de los 60, cómo fue evolucionando, primero vemos una injerencia ahí realmente como hobby desde la parte técnica, ¿no? O sea, vemos cómo se va creando, entran las universidades, cómo se van intercambiando contenido. Después, cuando surgen las grandes plataformas, principio del 2000, vemos una injerencia pero privada desde la parte interna, o sea, cómo van obteniendo más poder y más poder, poderes tan grandes como censurar un jefe de Estado, por ejemplo, y que esto ha entrado a mucha discusión, se tiene esta capacidad, y cómo en los últimos años vemos una preocupación, una alarma desde la parte del Estado, como decía Majo, ¿no? O sea, vemos esta preocupación, tan es así en cómo mediante Internet, mecanismos que funcionan con inteligencia artificial generativa pueden influir
en un proceso democrático de algún Estado. Entonces, esto sí causa una alarma que ahorita es lo que se está discutiendo a nivel global. Creo que ahí la sociedad civil tiene una parte muy importante y hago un énfasis en lo que decía. Hemos visto estas diferentes propuestas regulatorias, por ejemplo en México vimos una muy interesante en el 2021, pero con vertientes o con unos tintes a veces hasta político, no realmente con un sincero entendimiento de cómo opera Internet o cómo puede funcionar, y donde veíamos que hasta ponía funciones, por ejemplo, al IFT, donde realmente no tenía ni siquiera la capacidad, veíamos cómo debía algunos procedimientos hasta de queja que tenía que solucionar, y esto nos habla, como decía Majo, como estamos platicando, de que no hay una dimensión de cómo opera Internet realmente. O sea, no podemos, si nosotros no dimensionamos, no comprendemos cómo funciona Internet, no podemos crear algún ordenamiento o alguna ley que vaya acorde con esto y va a ser realmente pues un sinsentido. Entonces, sociedad civil yo creo que ha quedado mucha presión, tanto en el análisis o en el estudio de propuestas regulatorias de Internet, como en la defensa también de derechos digitales. Vimos en el caso de Yucatán, por ejemplo, de la inconstitucionalidad del ciberacoso también, y esto ha sido muchas veces por sociedad civil, por este ejercicio o este observatorio permanente que tiene hacia los derechos digitales, y en México, por ejemplo, hay muchos ejemplos. Gracias. Hay otra pregunta por acá. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por su exposición. Bueno, yo en este sentido entiendo un poco en esto de materia de inteligencia artificial, que en realidad el problema aquí en México ha sido un poco la forma de regulación, ¿no? Más bien que se han enfocado mucho el Congreso en, pues más bien de cómo funciona la inteligencia artificial y no más bien cuál es la aplicación que se le ha dado, ¿no? Es decir, más bien sancionar estos actos que transgreden los derechos fundamentales de las personas o transgreden sus derechos personales, ¿no? No sé ustedes qué opinan sobre eso y no sé si tengan conocimiento de algunos otros países o estados que a lo mejor ya tengan una regulación más específica sobre estos actos y no más bien sobre la constitución de la inteligencia artificial. Muchas gracias. No, muy buena pregunta, muchas gracias. Sí, creo que en México algo que se puede ver es, podríamos decir, una desesperación regulatoria. O sea, realmente hay una desesperación por parte del Senado en tratar de regular algo, como hemos dicho y lo reiteramos, que no se comprende, por ejemplo, hasta conceptualmente. Pero además podemos ver que en el sexenio pasado sí había como un plan, una estrategia nacional sobre inteligencia artificial. Además, México era líder. En Japón fue líder México, por ejemplo, de propuestas o de políticas públicas. ¿Qué pasó? Que lamentablemente se frena esto y lo que pudimos ver es un proceso fragmentado de avance de inteligencia artificial en toda la República. Muchos de los problemas o las situaciones es, efectivamente, cuando hablamos de inteligencia artificial es un tema muy amplio, muy amplio, porque hablamos de cuestiones que operan con algún elemento de inteligencia artificial, o los grandes retos que ha traído la inteligencia artificial generativa, por ejemplo. Y lo que se quiere hacer es tratar de encuadrar algo de forma muy rápida y sin conocimiento, cuando hemos visto que otros estados, por ejemplo, vemos el caso de la Unión Europea, cómo ha discutido y ha establecido hasta algunos criterios sobre el diferente tipo de riesgo que puede tener la inteligencia artificial. Son parámetros que también se puede estudiar, o la parte de Estados Unidos. Y quiero poner un ejemplo muy sencillo también. Vimos el caso del POLI, de estas imágenes que fueron modificadas mediante inteligencia artificial generativa, de este estudiante que tomó muchísimas imágenes, las vendió, hizo un comercio todavía, y muchas de las veces se tuvo acceso de justicia por el poder mediático realmente, porque no había ya un interés. ¿Cuál es la distinción? ¿Qué es lo que cambia ahí? Todo lo que conocemos como deepfake realmente se podía hacer desde hace mucho tiempo. Alguna persona con Photoshop, por ejemplo, o algún otro programa, podía hacer el cambio, lo podía implementar y lo podía subir a Internet. ¿Cuál es la diferencia? Hay algo que distingue aquí, y es la inmediatez. Ahora no tienes que ser un experto, un programador o un diseñador gráfico para hacer estas modificaciones, sino únicamente acceder a ese programa, subir una imagen,
sacarla de una manera muy rápida y tienes acceso a toda esta capacidad. Y no únicamente hablamos de eso, sino hablamos de creación de contenido, que puede ser imágenes, que puede ser video, que puede ser música, que todo esto. Y esto todo encuadra en diferentes ramas del derecho, diferentes afectaciones como delitos en la parte penal, como afectaciones a los derechos de la personalidad en la parte civil o como afectaciones a derecho de autor, por ejemplo, discusiones que se han tenido. Entonces, vemos cómo el abanico de afectación que puede surgir a raíz de cosas como la inteligencia artificial generativa, que es nada más una categoría, es muy amplio. Y es aquí donde entra este espectro de cómo podemos regular, cómo podemos tratar de regular. Y cuando ya se quiere regular algo, pues sabemos que de ese estándar o de ese criterio, pues se van a derivar muchas políticas públicas, por ejemplo. Hoy Internet, el acceso está a nivel constitucional, claro que sí, lo vemos, pero aplicamos las políticas públicas adecuadas, eso ya entra en otro criterio de reflexión, ¿no? O ya se bajó la brecha, por ejemplo. Algo muy interesante que podemos ver es que en todo el mundo hay gente que tiene mayor acceso a Internet que acceso a la justicia. Entonces, si tratamos de dar ese cambio, o sea, si lo utilizamos a nuestro favor o así, yo creo que ahí se puede avanzar mucho. Pero o sea, como parámetro general, pero como un diagnóstico, yo así lo vería más o menos cómo se está discutiendo la inteligencia artificial aquí en México. Gracias, Francisco. Hay un par de temas que, aprovechando que les tenemos aquí, tenemos la oportunidad de platicar con ustedes, me gustaría escucharles, a ver qué opinan sobre estas cuestiones. Y ambas ya han sido, nos hemos acercado un poco en el diálogo. La primera es acerca del ejercicio de la libertad de expresión en la red y sobre todo en un contexto pues, de discusión democrática, ¿no? Ya mencionaban ustedes que la existencia de Internet, la creación de Internet ha generado ahí una especie de espacio público, aunque con dueños privados, de propiedad de empresas privadas, pero que permite el diálogo y el cruce de ideas y la pluralidad también. Pero sabemos que durante todo este tiempo en que hemos podido participar así en Internet, pues también los algoritmos y las formas en que operan, sobre todo las redes sociales, Twitter, Facebook, llevan a que muchas veces nos acerquemos únicamente a los discursos que ya defendemos, ¿no? Y esto pues se sabe que puede generar radicalización de nuestras propias ideas, acercarnos solamente a gente que piensa como nosotros y apartarnos del diálogo con la diferencia. ¿Cuál es su opinión sobre estas cuestiones? ¿Consideran que el ejercicio de la libertad de expresión en la red debería restringirse de alguna manera, también pensando en el otro extremo, en la posibilidad de la censura o el riesgo de la censura? ¿Debería restringirse, debería dirigirse, por ejemplo, los debates para que sean fructíferos y que no solamente se caiga en discusiones sin mucho contenido y más bien donde se expresa mucho, pues sí, mucho odio o mucha exaltación de ciertas ideas, pero que no contribuyen a la formación de acuerdos o al encuentro? ¿Qué opinan de estas cuestiones? No, muchas gracias, muy buena pregunta. Creo que aquí ya entramos un poco más a la parte de las plataformas digitales. Y cuando hablamos ya en la parte de plataformas digitales, parece ser que con la llegada de Internet y con todo este desarrollo, con todos los beneficios que hemos visto, pues que todas las personas tienen la misma voz en la red. Pero lo que hemos descubierto es que no todas las personas tienen la misma voz en Internet. O sea, decíamos el caso de las personas en situación de vulnerabilidad, que tienen ciertos límites, y aquí las reglas del juego para ejercer la libertad de expresión, de cierta forma la establecen las plataformas digitales. O sea, así como veíamos en el cuadro que puse, hay una cuestión ahí donde deciden la ampliación del mensaje, hasta dónde va a llegar, y esto depende de diferentes tipos de algoritmos. Hay algoritmos que deciden lo que tú vas a ver, como el newsfeed en Facebook, por ejemplo, y esto ustedes lo pueden ver, entren a Facebook, pongan newsfeed, y ahí aparece donde dice, según los likes, los dislikes, lo me gusta, me encanta, tienen una valoración y esto se va a reflejar en el contenido que tú vas a ver. Por otro lado, el nivel de ampliación que va a tener o de llegada que puede tener alguna información, contenido en el cual yo quiera ejercer mi libertad de expresión, entra en juego de los parámetros de las plataformas digitales. Y algo muy importante es que si bien estas plataformas
no crean el contenido, todo el contenido lo crean las personas usuarias en Internet, sí toman decisiones muy importantes sobre ese contenido. O sea, sí establecen estas reglas del juego, del contenido. Muchas veces ustedes seguro lo ven hasta en algunas plataformas donde dice, pone este hashtag, y esto, y va a tener un impacto mucho mayor. O escribe de esta forma esta palabra y va a llegar a muchas más personas. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? O sea, cómo tratar de establecer o cómo tratar de poner. Otro punto clave es ya, como yo estoy ejerciendo mi libertad de expresión, y que eso se aterrice en un contenido. Y el contenido en sí es conflictivo. O sea, el contenido en sí es muy conflictivo, porque hay contenido que puede ser catalogado como discurso de odio, que puede ser catalogado como ofensivo, por ejemplo, y otro que no puede entrar en ese juego. Y si estamos diciendo que cada plataforma establece las reglas del juego conforme a sus normas comunitarias, pues en cada una el nivel de ampliación o de llegada que va a tener ese contenido va a ser diferente. Por eso hablamos de un contenido diferenciado, por ejemplo, una libertad de expresión diferenciada, y por eso hablábamos de una libertad de expresión artificial. Así lo decíamos, una libertad artificial, decíamos, porque realmente no es que estemos todos en un mismo parámetro y podemos ejercer este derecho, sino que dependemos de las reglas que han establecido por el modelo de negocio las plataformas digitales. Entonces, creo que aquí las reglas cambian de cierta forma. Bueno, creo que al hablar de libertad de expresión en plataformas digitales tenemos que tener en consideración muchas cuestiones, ¿no? La principal siendo justamente lo que ya mencionaban, que son actores privados los que tienen el poder o se convierten en lo que desde artículo 19 llamamos el guardianes de acceso, ¿no? De la información, de los contenidos e incluso de los derechos humanos en la esfera digital. Entonces, justamente, en vez de hablar de una restricción o sobre restricción a la libertad de expresión que pueda generar censura, desde artículo 19 lo que planteamos es, por ejemplo, en el caso de las plataformas digitales, lo que llamamos la transparencia algorítmica. Como ya mencionabas, ¿no? El algoritmo de Facebook, de Instagram, de TikTok, etcétera, lo que hace es una minería de datos que permite a la plataforma generar un algoritmo que te manda lo que tú quieres ver. ¿Para qué? Para mantenerte horas y horas y horas y horas, ¿no? Viendo contenidos. Porque a nadie le gusta que le pongan un contenido que va en contra de sus ideas, ¿no? Entonces, justamente este tipo de algoritmos son los que llevan a la radicalización de los discursos, ¿no? A la polarización de los discursos en plataformas de redes sociales. Entonces, justamente al hablar de transparencia algorítmica, sería una responsabilidad de las plataformas de decirnos cómo funcionan sus algoritmos, qué hacen sus algoritmos, ¿no? Para que las personas podamos tener la opción o no de decidir si ese es el algoritmo que nos funciona o no, ¿no? Entonces, más que decir vamos a censurar discursos o vamos a prohibir que ciertos discursos se pongan en línea, justamente también es necesario hablar de como un balance de discursos, ¿no? Que no solamente tengas acceso a estos discursos que te alinean hacia cierto contenido, sino que haya como que se equilibre el discurso. Si estamos viendo, por ejemplo, hablando de materia de desinformación, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que la desinformación está protegida por la libertad de expresión. Así de simple y así de sencillo. Las únicas personas o entes con la obligación de decir la verdad es el gobierno, son las instituciones públicas. Entonces, justamente el hecho de decir, no, pues no vamos a permitir, a partir de ahora no vamos a permitir desinformación. Y que las plataformas sean las que digan qué es desinformación, o que sea el gobierno quien diga qué es desinformación, nos pone en una onda de control, ya no solo de lo que alcanzamos a ver, sino un control de las narrativas que se encuentran dentro de las plataformas de redes sociales, ¿no? Entonces, pues ya hablando particularmente de esta regulación sobre el discurso, también los discursos chocantes, horribles, ¿no? Están protegidos por la libertad de expresión. El hecho de que pongan ideas, o por ejemplo, que reten ay, se me fue la palabra, las elecciones, ¿no? Los resultados de las elecciones, que digan, no, eso es falso, no, eso no. Eso está protegido por la libertad de expresión, porque como personas podemos retar al gobierno y tenemos la capacidad y debemos de tener esa capacidad de decir no,
eso que están diciendo no es así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para hablar ya de limitación de discursos, tenemos que tomar en cuenta algo que desde la Corte Interamericana se denomina el test tripartito. Es decir, que cuando se va a limitar la libertad de expresión, y esto generalmente está basado para estados, ¿no? para gobiernos, sin embargo, también tiene que ser como una línea guía para las plataformas digitales, y es que, uno, la limitación tiene que estar claramente estipulada, ya sea en la ley o en este caso en sus normas comunitarias. El segundo es que la medida que se va a tomar tenga un objetivo legítimo. Y hablando de un objetivo legítimo es, por ejemplo, pues la limitación a discursos no protegidos, que serían discursos de apología al genocidio o pornografía infantil, ¿no? Y el tercero, que la medida sea proporcional a lo que se está diciendo. O sea, si estamos hablando de un funcionario público diciendo información no verificada, o, por ejemplo, un funcionario público diciendo que 2 cucharadas de cloro con ácido te curan del COVID. Entonces, claramente la medida va a ser muchísimo mayor, ¿no? A si yo como persona digo 2 cucharadas de cloro y 1 de ácido, no me pueden ejercer la misma medida. ¿Por qué? Porque una, yo no tengo la misma capacidad de influencia, soy una persona random, ¿no? Que nadie conoce, a si lo dice no sé, un secretario de Gobernación o un secretario de Salud Pública. Entonces, en este test tripartito todo esto se tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, también hablando de personas con influencia, ya no solo funcionarios públicos, sino también hablando de influencers con gran capacidad de influencia, ¿no? Entonces, justo creo que, bueno, desde el artículo 19 lo que decimos es no a la regulación, la sobreregulación de los discursos, porque los discursos tienen es como, ay, se me van las palabras, disculpen, hablo, pero esta presunción de protección, ¿no? Lo que llamamos presunción de protección. Nadie me puede callar antes de que yo diga algo, porque tienen que pensar que lo que yo voy a decir está protegido. Esto para evitar, uno, la censura previa, ¿no? O sea, entonces justo poner reglas que limiten los discursos para evitar este desequilibrio de narrativas es, para empezar, ya en contra de los derechos humanos, ¿no? de todo el sistema de derechos humanos. Y 2, justo también prohibir discursos ya posterior, ¿no? Ya un acto no de censura previa, sino de censura, tiene que ser la medida más extrema posible. Existen otros mecanismos para balancear discursos, existen otras, pues sí, ¿no? Otras medidas. Y en ese caso, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Donald Trump, ¿no? Cuando sucedieron los disturbios en el Capitolio, ahí claramente Meta tenía una responsabilidad para aplicar medidas de moderación de contenido, en este caso, pues remover estos discursos que Trump estaba poniendo en Facebook y en otros medios, ¿no? Porque tuvieron o tenía la capacidad pues sí, de incitar a la gente a que se metiera al Capitolio. Sin embargo, de nuevo, si alguien random pone sí, que se metan al Capitolio, pues no. Entonces, sí, perdón, hablo mucho, pero eso. Sí, quisiera comentar algo que decía Majo, que creo que es importante y tiene que ver con lo de las plataformas digitales también, ¿no? Entonces, una sociedad bien informada es una sociedad que puede ejercer mejor su libertad de expresión, por ejemplo. Y si estamos hablando de plataformas digitales y todo lo que tú ves en cierta plataforma depende de un algoritmo, hay una situación ahí porque se está limitando el contenido que yo estoy viendo en esa plataforma. Y aquí alguna de las propuestas que hasta ha planteado, creo que artículo, pero de la oficina de London, es ¿por qué no podemos controlar el contenido que vemos en las plataformas digitales? Tomando como principio la parte de transparencia algorítmica. Y lo que dicen ellos es, ¿por qué no en mi página donde tenga mi plataforma puedo instalar una extensión que salga de ahí, creada por un tercero, no por una plataforma, en la cual yo decida qué información voy a ver, cómo la voy a ver,
y en qué medida va a operar o va a funcionar. Y esto puede ser una salida también, ¿no? Es alguna de las grandes salidas o muchas que hemos pensado, pero nos hace salir un poco más de ahí, ¿no? En pensar en tal vez la misma tecnología que nos está causando el problema nos pueda dar una solución también a resolver estas cuestiones. Una última nota, y justo hablando de esta cuestión de algoritmos, etcétera, también tenemos el tema de la competencia económica, ¿no? Estamos hablando de empresas con un gran nivel, con un gran poder sobre las narrativas, sobre cómo nos movemos en Internet, ¿no? Entonces también este ha sido un tema de discusión de cómo podemos cambiar, ¿no? Pues el control de narrativas en Internet, y es el hecho de abordar la competencia económica, que como personas usuarias tengamos más opciones y más, pues si haya más plataformas, opción, para que no tengamos que aceptar de facto las medidas que ya nos proveen las plataformas que utilizamos, ¿no? Si los términos y condiciones de Facebook están limitando mi derecho a la libertad de expresión en sus normas comunitarias, fácilmente poderme mover a otra. Entonces, es algo súper complejo, ¿no? Porque hablamos de 5 empresas principalmente que ya tienen un gran control de Internet, pero desde artículo 19 también tenemos una propuesta que es la separación de servicios de las plataformas, es decir, regulaciones en materia de separación de servicios que no sea la misma plataforma que aloja el contenido. Es decir, si yo subo una foto a Facebook, Facebook es la plataforma que aloja el contenido. Que no sea Facebook, entonces, quien realice la moderación de contenidos, quien decida qué se queda, qué se va. Esto permite que nosotras como personas usuarias tengamos mayor capacidad de exigencia en torno a las normas que están utilizando para regular los discursos tanto que vemos como recibimos. Porque tenemos que recordar que la libertad de expresión no solamente es lo que nosotros decimos en línea, sino nuestra capacidad de poder acceder a los discursos de otras personas. Eso. Muchas gracias a ambas por estas reflexiones, y me parecen muy valiosas porque justo en una de tus diapositivas había una expresión sobre retomar la promesa de Internet, ¿no? Que era por ahí, la idea era poder comunicarnos, poder estar enlazados, y también poder pues, acceder a esta información que parece que sobre todo en este tipo de plataformas pues muchas veces no estamos sacándole provecho y nos enfrentamos a estos otros problemas que también ya filósofos, sociólogos, etcétera, nos decían desde los 90, desde su surgimiento, que tuviéramos cuidado con no dejarnos, ¿cómo decirlo?, solo llevar por la máquina, sino sacarle provecho a estas tecnologías. Y que en la vida democrática, como ya estuvieron mencionando, pues creo que es uno de los ámbitos en que más nos damos cuenta que justo los discursos o los diálogos no están siendo necesariamente fructíferos, sino pareciera que únicamente pues se trasladan ciertas formas, ciertas actitudes que no aportan siempre mucho a la vida democrática o al incremento de los acuerdos, ¿no?, en nuestras sociedades. Y si no tenemos más preguntas, yo les plantearía una última cuestión para concluir nuestro diálogo, justamente acerca de cómo sacarle provecho a estas herramientas con las que sí contamos. Y específicamente hablando de Internet y de las tecnologías relacionadas con Internet, para dirigirlo nuevamente muy concreto sobre nuestro seminario, ¿cómo consideran ustedes que este tipo de tecnologías podrían ayudar a mejorar el acceso a la justicia? Es decir, ¿podríamos aprovechar la red para utilizar herramientas que eficienten nuestros sistemas judiciales o nuestros sistemas de investigación, por ejemplo, que sabemos que ahí hay cuestiones problemáticas que en el mundo físico llevan a la gente a no presentar denuncias porque se considera que no se van a investigar, que no se van a juzgar o que el resultado no va a ser adecuado porque no va a haber una reparación suficiente? Este tipo de herramientas, este tipo de tecnología puede ayudar a que nuestros sistemas de investigación y de juzgamiento se eficienten y a que quizás la población en general tenga una mayor cultura de la denuncia y obviamente haya una mayor, unos mejores resultados en este ámbito.
Muchas gracias, es una muy buena pregunta. Creo que ahí, Chispas, cuando llega el COVID, por ejemplo, y aquí hay muchos informes, creo que uno que se llama Para la Justicia aquí en México, y lo que veíamos es que el hecho de digitalizar estos procesos, hablando de acceso a la justicia, por ejemplo, de sistemas digitales, podía ser una brecha más, o sea, podía afectar a veces mucho más. Entonces, había que ser muy conscientes de eso, desde ese aspecto, perdón. Sin embargo, creo que hay otros estudios, hay uno muy interesante de México Evalúa, donde analiza cómo algunas herramientas que funcionan con inteligencia artificial pueden ser muchas mejoras, por ejemplo, para el acceso a la justicia o para los sistemas de justicia, por ejemplo, en México. Entonces, creo que ahí sí hay muchos beneficios. Por el lado de la pregunta, creo que eso ya tiene que ver un poco más con la enseñanza del derecho, con la pedagogía jurídica. En muchos lugares de Estados Unidos decían, oye, quitamos internet para que las y los estudiantes no se conecten a ChatGPT y no puedan resolver estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, allá viene un reto mayor para las personas que enseñan derecho, cómo pueden poner esto. Y si yo voy a hacer algún inicio y la jurisprudencia que me dice ChatGPT la tomo de ahí, por ejemplo, y si es falsa, va a haber una afectación. O si yo quiero hacer alguna ley, por ejemplo, y si esa ley lo hace con alguna información falsa, pues va a haber una afectación también ahí. Pero si lo tomo como un parámetro, si lo tomo como, oye, dime cuáles son esos precedentes, y yo lo confronto además, si lo tomo como una primera aproximación a algún tema jurídico que puede ser muy interesante, hasta tecnológico, esto puede ser algo que me ayude. Si le pregunto cuáles son los principales mexicanos constitucionalistas, las principales teorías del derecho, esto que yo creo que sí puede ser beneficioso siempre y cuando yo lo pueda confrontar con todo eso. Pues creo que justo en muchas discusiones se habla de las nuevas tecnologías como desde el miedo, ¿no? Desde el cuáles pueden ser los impactos negativos. También tenemos que reconocer que estas nuevas tecnologías son utilizadas para el bien, ¿no? Para la garantía de derechos, etcétera. Tenemos, por ejemplo, pues el ejemplo de la inteligencia artificial ayudando a la verificación de datos, etcétera. O sea, sí, las tecnologías pueden ser utilizadas para el bien. Particularmente en el acceso a la justicia, sí es importante poner el foco en los retos que presenta, dado que, pues como ya hemos investigado, las nuevas tecnologías tienen sesgos y sesgos humanos, ¿no? Entonces, la reproducción de estos sesgos humanos pueden llevar a dinámicas de discriminación, de exclusión, de marginación, de perfilamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablando de acceso a la justicia y nuevas tecnologías, esto tiene que ser un punto focal en cuanto a cómo se aplican, para evitar justamente que los errores que ya se cometen al momento de, pues sí, en los procesos judiciales, etcétera, no se vuelvan una barrera más o no se incrementen, no se exacerben con el uso de nuevas tecnologías. Y sí, ahí dejo el comentario. Pues muchas gracias, Majo. Muchas gracias por la colaboración para la organización de este seminario. Muchas gracias, Francisco, por tu participación, por estas tan interesantes reflexiones. Me parece que tenemos mucho camino todavía por andar y seguramente aquí en el Centro de Estudios Constitucionales, en la línea de investigación sobre acceso a la justicia, seguiremos buscando estar en contacto con estos aspectos que no van a desaparecer, ¿no? Sino que seguramente van a seguir incrementando, complejizándose, pero que, como mencionan, tienen no solamente un lado peligroso, riesgoso, sino también muchas posibilidades de uso para mejorar la protección de los derechos humanos y específicamente de este derecho transversal de acceso a la justicia. Pues eso, nuevamente les agradezco mucho por habernos acompañado, por haber colaborado en la organización de esta última sesión de nuestro seminario en el año y me parece que de nuestro último evento en el Centro de Estudios Constitucionales en este año. Nos vemos el próximo año para continuar reflexionando. Muchas gracias.